Hola, ¿cómo están? Yo soy Patruc de Viveros Los Abuelos. Espero que se encuentren súper bien. El día de hoy vamos a comenzar con una nueva sección que va a hablar de sustratos y es ahora sí que estamos como con broche de oro, porque esto es lo que si tú encuentras en tu jardín, hagan de cuenta que una olla de oro ahí. Entonces vamos a ello, porque Mario Bros nos va a hablar sobre ello. Vamos. Así es, amigos, ya me quité el gorrito porque además está súper calientísimo. Pues sí, dije Mario Bros porque el día de hoy vamos a estrenar una nueva sección que va a ser hablar de sustratos, para que ustedes sepan qué utilizar adecuadamente con ciertas plantas. Y algo que yo decía, bueno, ¿con qué sustrato comenzaré? Y pum, que me encuentro en el jardín y dije, tengo que comenzar por ahí. Sí o sí, tengo que comenzar por ahí porque ahorita van a ver por qué. Pero bueno, tenemos ya la sección de plagas, ya tenemos sección de las plantitas y ahorita vamos a comenzar con esta nueva sección de sustratos. El día de hoy les quiero hablar sobre el reino fungi o el reino de los hongos, así es. Pero en cuanto al jardín, porque los hongos tienen muchísimos beneficios. En muchas industrias los utilizan. Ahorita vamos a hablar para que más o menos te des idea qué tan grande es el uso de los hongos en las industrias. ¿Qué más? Digamos que en la actualidad existen, bueno, inclusive se llegó a clasificar en un reino. Nosotros tenemos 6 reinos ahora. Tenemos el animal, el reino vegetal, el reino fungi, que bueno, es donde se clasifican las setas. Ahorita vamos a hablar un poquito más de ello, del reino fungi. También tenemos el reino de las bacterias, que bueno, el reino de la protista, que es donde se encuentran todo lo que son algas, o también se pueden encontrar lo que son las amibas. Es inmenso el reino. Y el otro reino es el de las arqueas, que son todo lo que son organismos unicelulares. Como se clasifican los reinos, pues son inmensas e interminables las especies. No se dejan de encontrar especies, digamos que diario se encuentra una especie nueva, y también pues diario en algunos reinos, si no es que en todos, se extinguen las especies. Entonces, bueno, vamos a hablar del reino fungi. El reino fungi, ustedes dirán, bueno, es hongos, ¿no? Pero el reino fungi es rico porque sin los hongos no hay vida. Y me refiero no nada más a las plantas, sino en el hombre. Nosotros tenemos hongos y no precisamente en las uñas, pero sí, hay muchísimos hongos que viven en nuestro organismo, que nos mantienen con vida, otros que nos perjudican, ¿no? Muy conocido el hongo de la cándida es un hongo, ¿no? Por ejemplo, en el reino vegetal pues tenemos las setas, tenemos las levaduras, tenemos los famosos champiñoncillos, ¿no? Hay muchísimos hongos. También existe el moho, ¿no? Por ejemplo, en el moho pues tenemos el oidio, el moho negro, por la humedad, o sea, es interminable. El punto aquí es que si nosotros estamos hablando de plantas y jardines, digamos que el suelo es lo más importante para una planta. Y un suelo, digamos, para mantener un suelo fértil y una planta sana, sí o sí necesitan hongos. Y ustedes me dirán, Patruc, yo tengo plantas en mi casa y no tienen hongos. Pues he de decirte que sí tienen hongos. Si tu maceta de tu plantita tiene un suelo fértil,
lo has abonado, ahorita te voy a decir cómo, de manera frecuente y demás, tu plantita sí o sí tiene hongos. Digamos que el suelo se llega a considerar un organismo viviente. Nosotros, pues, el cuerpo es nuestro organismo, ¿no? Por ahí fluye la sangre, por ahí fluyen los nutrientes, lo bueno, lo malo, los azúcares, todo. Pues el suelo es exactamente lo mismo. Inclusive el suelo digamos, empieza a haber mucha conectividad entre plantas, entre animales, entre bacterias, entre microorganismos. Es todo. O sea, el suelo es todo, amigos. La tierra contiene organismos vivos y nutrientes que van a ser esenciales para el desarrollo de las plantas e inclusive para el desarrollo de la vida. Porque el suelo, no nada más las plantas absorben el dióxido de carbono, sino el dióxido de carbono, amigos, que son los contaminantes, digamos, también van a ser absorbidos por el suelo. De hecho, un suelo fértil va a absorber más dióxido de carbono que una planta. Y ahí es la cuestión, que nosotros estamos acabando con el suelo. Por eso decidí, si voy a hablar de sustratos para que nosotros comencemos a cuidar el suelo de nuestras plantitas, pues qué mejor hablar de los hongos, que son ellos quienes van a mantener un suelo muy fértil y van a mantener todas nuestras plantas fértiles. Y no nada más si vemos el champiñoncín, porque el champiñoncín o la seta no es necesario que la veamos. Ahorita te explico por qué. Fíjense que en los años 40, 50 y 60 se utilizó mucho lo que son abonos sintéticos o lo que ahora conocemos como agroquímicos. Sobre todo porque se cultivaban a grandes masas todo lo que son, pues, los alimentos, ¿no? Y bueno, también en la producción de plantas ornamentales se utiliza mucho el agroquímico, sobre todo cuando es una gran producción. Eso, pues, de alguna manera bajaba costos porque el agroquímico no se aplicaba tan seguido en en las cosechas, reducía el trabajo manual. Por ejemplo, la cuestión del arado de la tierra, que ahorita les voy a explicar todo eso, pues reducía muchísimo la mano de obra. Entonces empezaron a mantener la revolución industrial, la aparición de las máquinas, pues empezó a haber mucho lo que es pues ya la cuestión agrónoma de meter máquinas y demás. Y fue un boom y fue bueno en su momento, y todo el mundo pensaba que, bueno, el agroquímico lo que daba eran los nutrientes, no pensaban, daban los nutrientes a las plantas y todo muy bien, pero digamos que era muy abrasivo con la tierra. Al dar muchísimo nutriente a la planta, digamos que no había ese ciclo. ¿Cómo les diré? Es como si yo le diera muchísima nutrición a la tierra, y sí, la planta se iba a poner bonita y las frutas se iban a poner bonitas, pero inclusive si ustedes las probaban, a lo mejor ya no eran tan jugosas. Entonces empezaron a haber ciertas consecuencias sobre eso, que sí estaba muy bonita, pero por dentro pues no tenía el mismo sabor. Y luego algo que empezaron a ver es que las plantas empezaban a enfermar mucho. Las pérdidas de cosechas, los ataques de plagas, muchísimas cosas. Y eso es porque el suelo empezó a tener poca salud, por así decirlo. Para explicarlo pues lo más sencillo posible a ustedes.
Entonces, al perder todos esos potenciales del suelo, que ahorita les voy a explicar cuáles son, digamos que la planta ya no absorbía, ya no daba, ni absorbía ni daba. Entonces, si se fijan en muchas películas, me voy a referir al cine, que tú dirás, el cine, Patruc, el cine es ficción. Pero en muchas películas que están basadas en la época de los 50s y los 60s, por ejemplo, si ustedes vieron El color púrpura, él se dedicaba a la cosecha y uno de sus castigos, que ahora sí que el karma lo pedía, es que sus tierras se volvieran cero fértiles. Y eso, amigos, es por el uso de agroquímicos. Y cuántas veces en otras películas no hemos visto que empiezan y pues es que ya la tierra no da, y por más que le escarbamos y por más que revolvemos la tierra, ¿por qué decirles que la tierra hay que removerla de vez en cuando, sobre todo en las cosechas, para poder hacer? Y pues la tierra no daba y no daba y no daba y no dará. Entonces empezaron a ver estos problemas de que a pesar de que usaban maquinarias y todos para arar la tierra, pues se daban cuenta de que cada vez tenían que arar más profundo, porque por más que revolvían la tierra, esa tierra estaba pobre de nutrientes. Y pues sí, se perdían las cosechas, así, porque se enfermaban, y una planta enferma, se los he dicho en otros videos, pues las plagas las atacan feo, porque las plagas, sí, todas las plantas van a tener algún día en su vida plaga, yo no digo que no, o se infecten de hongos, ¿no? Pero ya que una plaga reciba muchísima plaga, que se infecte a lo tonto de plaga, es porque el suelo no le está brindando los nutrientes que necesita. Entonces, si tú tienes una plantita que tú constantemente le estás poniendo plaguicida, se va la plaga y luego otra vez vuelve la plaga y se va la plaga y se vuelve la plaga, y tú dirás, bueno, es que el plaguicida no funciona. Y no es eso, amigos, es que el problema está en tu tierra. Bueno, dirás, Patruc, pero entonces no estoy entendiendo cuál es el secreto del suelo, qué tiene que ver los hongos con esto. Bueno, los hongos son descomponedores de materia orgánica, sí o sí. Los veas en esta forma de champiñón, sí, lo voy a acercar. Ajá. Hay muchísimas formas y bueno, dirás, es que hay unos que son venenosos, hay otros que no son venenosos. Yo no voy a hablar de cuáles sí, cuáles no son venenosos. Yo te voy a decir, si ves esto en tu jardín, no tienes mascotas y no tienes niños, déjalos. Si tienes mascotas y niños, puedes dejarlos, pero proteger esos hongos, y te voy a explicar por qué. Y si de plano te da mucha tentación, pues quítalos. Esos los puedes pasar a una bandeja con tierra, y ellos mismos se van a degradar, se van a desaparecer, y esa tierrita de esa bandeja que vayas a tener, la puedes, o sea, ya que empiezas a revolver y demás, esa tierra la puedes tirar en tu jardín y vas a tener una tierra súper fértil. Pues los hongos es un truequeo, digamos, las plantas, los hongos y las bacterias son como el ciclo del agua, literal. ¿Por qué? Porque las bacterias y los hongos van a degradar, más bien los hongos van a descomponer todos esos organismos, ¿no? Sea un animal, sean las hojas que caen de los árboles, sea, no sé, algo, sean las frutas inclusive que luego caen de los árboles y se empiezan a descomponer y se llenan de hongos, y eso se va descomponiendo, y es buenísimo que pase todo eso, porque de alguna manera es materia 100% orgánica que se va a descomponer y el suelo lo va a absorber. ¿Qué pasa cuando lo absorbe? Bueno, abajo en el suelo hay muchos microorganismos, que los microorganismos lo que van a hacer
es darle ciertos nutrientes, al igual que los hongos, le van a dar ciertos nutrientes a la planta y eso va a hacer que las plantas crezcan súper sanas. Y no nada más eso, sino que hay hongos que no los vamos a ver en forma de champiñón, ¿sí? Todas las plantas tienen hongos en sus raíces. Esas raíces van a ser cubiertas por digamos como por una pequeña membrana que va a proteger a las raíces junto con las bacterias. Las bacterias también van a dar parte a esa membrana. Esa membrana le da protección a las bacterias, a las raíces, para que no entren bacterias malas. Y a su vez son las encargadas de transformar todos esos nutrientes para que las raíces lo absorban. Entonces, digamos que yo se los ejemplifiqué así muy sencillo, pero es una cuestión bastante compleja de explicar. De hecho, cuando yo armé este video dije, a ver, va de nuevo, explíquenme de nuevo, porque no estoy entendiendo. Y sí, un amigo me dijo, haz de cuenta que tú tienes, no sé, una fruta y esa fruta la vas a envolver en una bolsa y esa bolsa va a evitar que, por ejemplo, pases por un lugar lleno de moscas y se mosquee. Así de sencillo. Entonces, hagan de cuenta que la raíz se va a cubrir de algo, de una capita de bacterias y de honguitos que van a proteger que otras bacterias malas entren a esa raíz, entren a eso. Y además va a convertir esos nutrientes que vienen del suelo, los va a sintetizar para que la raíz los pueda absorber. Y entonces vas a tener una raíz sana y una planta sana y un crecimiento sano. Al nosotros agregar agroquímicos, esa cubierta es muy abrasiva a esa cubierta. Y si nosotros estamos agregando y agregando y agregando y agregando, va a llegar un momento en que nuestra tierra, digamos, pierda esa fertilidad. No quiere decir que el agroquímico no te vaya a servir, porque sí te va a servir, pero a la larga no es lo mismo una tierra fértil a una tierra que ya se ve acartonada, que se ve apelmazada. Y para recuperar esa tierra, no nada más es revolverla con una tierra nueva y tengo una tierra chiquitiguau. No, va a llevar su tiempo en volver a recuperarse. Yo les recomiendo mucho, para que puedan entender esta cuestión que les estoy diciendo, un documental en Netflix que se llama Besa el suelo. Te lo explican con bolitas y palitos de una manera impresionante. Es un señor, un agrónomo, que tiene sus tierras y se quedó, o sea, sus tierras de verdad cero fértiles. Ya no le daban nada. Compró agroquímicos, buscó muchas soluciones y demás y nada. Y con esto que les estoy diciendo de las cuestiones abonos orgánicos, cuestiones orgánicas de el abono, por ejemplo, en la popó del borrego, en la popó del caballo, dejar que a lo mejor sí barre todas las hojas de tu jardín, pero deja unas cuantas para que esas hojas se vayan biodegradando y entonces haya microorganismos y tu suelo se vaya recuperando y demás. Todo eso él te lo explica. Es buenísimo ese documental. Y si quieres saber sobre hongos, que ya lo había yo recomendado anteriormente, antes estaba en Netflix, pero ya lo quitaron, pero creo que está en YouTube, se llama Fantastic Fungi. De verdad se los recomiendo. Habla muchísimo del reino de los hongos y toda su importancia. Pero bueno, aquí la cuestión, regresando, haciendo rewind, bueno, ya que tenemos la raíz y demás, bueno, ¿cómo se obtiene todo eso? Fíjense que si nosotros tenemos una tierra fértil, luego vienen los clientes y les quitan las macetas,
bueno, quitan la maceta y la tierra y dicen, hay una lombriz, quítala. No las quiten, amigos, porque las lombrices les van a dar muchísimos nutrientes a su planta. La lombriz, una vez que se descompone todos los hongos y toda la materia, una vez que se descompone toda la materia orgánica, va a quedar en el suelo. Las lombrices van a hacer pequeños orificios en donde van a salir por esa materia orgánica y la van a empezar a llevar a la parte de abajo, ¿no? Y he ahí la cuestión de que una vez que esté abajo, pues la lombriz se va a alimentar y no solamente tienes la materia orgánica, no solamente tienes los nutrientes de los hongos y las bacterias, sino también vas a tener lo que se llama el famoso y que ahora está de moda, el humus de lombriz. Si quieres humus de lombriz, deja tus lombricitas en la tierra, en las macetas, no les va a pasar absolutamente a tus plantas. Las lombrices son muy buenas, por eso cuando a veces les digo, ¿tienen plaga? ¿Qué tipo de plaga tienen? Porque luego me dicen, es que quiero acabar con las lombrices, y me dicen, ¿me da una tierra de diatomea? Y yo le digo, no, porque si usted acaba con las lombrices, acaba con mucha vida de ahí. Pero pues si ya tienes otro tipo de plaga como la gallina ciega o demás, bueno, entonces sí. Pero digamos que nada más ubícala donde la veas, no le pongas a todo, porque entonces vienen los problemas. Bueno, aquí está el secreto. Cuando se empieza a descomponer todo ese proceso de descomposición de materia orgánica, lleva a la absorción del dióxido de carbono al suelo. Y el dióxido de carbono pues es convertido de alguna o sea, el suelo lo convierte, la planta lo convierte y empieza a oxidar. Y entonces es un ciclo en donde el suelo fértil va a absorber muchísimo el dióxido de carbono. Si el suelo se vuelve infértil, no hay absorción de dióxido de carbono. Por eso es que les hago hincapié. Luego me dicen, es que tengo una jardinera, ya sembré el arbolito, pero le puse piso para que no crezca. Entonces yo digo, pues sí, pero digo sí, o sea, la persona lo castigó el árbol para que no creciera. Pero aquí, ustedes me entienden, ¿qué pasa con la absorción del dióxido de carbono? Estamos acabando con lugares, con espacios verdes, por poner, no sé, una banqueta, por poner, ¿no? Muchas cosas. Tienen sus pros, tienen sus contras, pero digamos, el cambio climático podría combatir muchísimo si empezamos a mejorar el suelo. Entonces creo que es de gran importancia, por eso decidí empezar este video con los hongos, porque de verdad los hongos es un reino que va a mejorar muchísimo el suelo, y que este pequeñín puede hacer un gran cambio en el cambio climático si nosotros empezamos a conservarlos. Hablando de conservarlos, Chile, el país, saludos a todos los que nos ven en Chile, tienen un proyecto de conservación de hongos precisamente por todo esto que les estoy diciendo. Inclusive a nivel legislativo lo pusieron en la ley, o sea lo propusieron a nivel legislativo y la ley lo aprobó, y hay una cuestión de conservación de hongos en donde pues se hace todo para protegerlos. Y es que los hongos son digamos, así te lo voy a poner, es súper importante. Todo lo que te dije, sin hongos no existiría. Pero los hongos también son aquellos que permiten que las plantas estén fuera del agua. Así es, son los que hicieron que las plantas evolucionaran y pudieran estar en tierra, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque es la que le brinda todos los nutrientes, ¿no? Entonces, ahora sí que son transformadores. No, por eso te digo, no es necesario verlos en champiñones, como nos conocemos, o en setas, porque están por todos lados.
y esporas están por todos lados. Entonces son, o sea, es un reino, literal. Mira, los hongos, no habría pan sin los hongos, porque para hacer pan necesitas levadura. La levadura es un hongo. No habría cerveza sin los hongos. O sea, amigo, si eres chelero, así se dice en México, pero si tomas cerveza, cuida los hongos, porque sin levadura no hay cerveza. Lo mismo pasa con el vino, ¿no? ¿Qué más? Bueno, los hongos mejoran el pH del suelo. Si es ácido, si no es ácido, lo van mejorando según lo que vaya cayendo en el subsuelo. Pues es donde se empieza a dar la riqueza del suelo, ¿no? Si es pobre en acidez, si necesita más acidez, que bueno, algunas plantas, ya los he mencionado, pues necesitan mucha acidez, como la hortensia, la gardenia, las rosas, necesitan un pH ácido, otras necesitan un pH neutro. Entonces, todo eso lo van a regular los hongos y las bacterias. También los hongos brindan nutrientes. Degradan hidrocarburos. Sirve para, o sea, algunos beneficios, ¿no? No nada más estoy hablando del suelo. Sirven para la producción de antibióticos. Para la industria farmacéutica son muy importantes los hongos. También se utiliza para hacer jabones biodegradables. En algunas cuestiones aromáticas, por ejemplo, se usa para hacer olores aromáticos, y esos los ponen en esencias, en perfumes, ¿cómo se llama? En aceites esenciales, en muchísimas cosas. Y hay, por ejemplo, en cuestiones de medicina, estimulan mucho el sistema inmunológico, tal, por ejemplo, el hongo del reishi y el hongo del ganaoderma, que es súper importante, entre muchos otros, porque hay muchísimos, ¿no? Aparte de que te hacen alucinar, no esos, pero hay otros que sí. Y hay otros que son sumamente venenosos. Entonces hay que tener mucho cuidado con los hongos, pero para que tú notes la importancia de lo que es los hongos. También sirve para hacerte una sopita de hongo muy deliciosa, ¿no? Pero bueno, pues ¿cómo se producen los hongos? Los hongos, voy a enseñar estos los voy a volver a echar a la tierrita, pero quiero que vean, en la parte de acá tienen unas como crestas, y ahí se almacenan las esporas. De hecho, la gente que recolecta hongos, antes de agarrar un hongo, por ejemplo, les da un golpecito y entonces van a salir las esporas, y si el suelo está, digamos, adecuado, esas esporas empiezan o sea, caen, y como que digamos, es que no sé cómo decirles, pero son unas cuestiones tubulares que empiezan, o sea, la espora cae y empiezan a crecer unas cuestiones tubulares como si fueran raíces. Pero si se empiezan a encontrar entre ellas las esporas, se hace una red de esos pequeños tubulares, y a eso se le llama micelio. Bueno, cuando empiezan los tubitos, cuando se empiezan a encontrar entre ellos, se llama micelio primario. Y cuando estos micelios primarios empiezan a crecer, empieza la formación de seta, o de hongo, que bueno, ya se le llama micelio secundario. Y es cuando obtenemos esto. Esto es un micelio secundario. Si yo sacara todos los hongos, abajo de los hongos voy a encontrar como una textura blanquecina. Bueno, en muchos casos es blanca. Como si fuera un tabiquito, ¿no? Y a eso se le llama micelio primario. Eso es como el tabiquito, y ya de ahí empieza el micelio secundario. Bueno, amigos, pues yo podría estar horas y horas hablándoles de los hongos, pero de verdad les invito que si ustedes ven hongos en su jardín, hagan esa opción de no quitarlos. Si tienen mascotas, si tienen niños, los pueden retirar y llevarlos a una cajita o algo,
y que ahí se degraden, y esa ponles tierrita, que se degraden, y ya con el tiempo, digamos después de unos, pues es que hay hongos que se degradan muy rápido, de verdad. Después de unos días, eso vas a tener, de unos días o de un par de meses, vas a obtener una tierra muy fértil, y esa la puedes ocupar para tus plantas. De verdad, los hongos son una chulada, y yo les invito de verdad a que hagan y repliquen este video, porque de verdad necesitamos empezar a hacer, así como ahora te dicen que la educación financiera, que es muy cierto, de verdad. También tenemos que tener un poco de educación ambiental. Así que te dejo con el videito de los hongos para que tú los veas. La comunidad del hongo, porque aquí no es la comunidad del anillo. Para que tú veas la comunidad que me salió de honguitos. Y como los estoy dejando ahí para que se degraden y esa zona quede bien fértil. Pues miren amigos, esa es la colonia de honguitos que nos encontramos en el jardín. Y es que, pues sí, no sé cuántos hongos puedan haber ahí, pero les aseguro que son más de 50. Y estamos ahí dejando que descompongan lo que tengan que descomponer. Porque si ven, la tierra ahí en ese lugar está muy apelmazada. De hecho, en esta zona jamás había salido un hongo, literal, un hongo. Y pues ahora sí, y nos dio mucha felicidad encontrarlos en esta zona. Vean nada más, se los voy a acercar un poquito más para que ustedes vean qué cantidad de hongos. Miren, hasta por atrás, ¿no? Ahí, así es. Y esto lo tengo así como que bardeadito por mi mascotilla, por mi peludito. Y pues no quiero que le vaya a hacer algún mal, pero para que ustedes vean, hay muchos tipos de setas, y pues esta es la que salió aquí. Entonces vean qué chulada, la verdad, ¿no? Bueno amigos, pues espero les haya gustado. De verdad, este video fue más informativo que enseñarles cualquier otra cosa. No hablé de hongos, no sé clasificarlos. Yo siempre que los veo los dejo ahí. En el caso de mis mascotitas, pues siempre les pongo así como unos guacalitos para que no los agarren. Les hago una pequeña barrera y no los toquen y dejen que se degraden, y eso es lo que yo hago. Pero yo les invito de verdad a que compartan este video, que le den like, y pues adelante, a seguirle con esta cuestión de las plantas, porque es un mundo muy grande. Es un reino muy grande. Yo soy Patruk, cuídate mucho y nos estamos viendo en otro video. Bye bye.